Hola, bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy vamos a hablar sobre los elementos de la electrónica. Vamos a tocar unos cuantos, no vamos a tocar todos. Entonces, en elementos de la electrónica podemos poner los capacitores electrolíticos, los transistores, los relés, los microprocesadores, etcétera, ¿no? Los componentes electrónicos se dividen en dos principales: los componentes activos y los componentes pasivos. Los componentes activos, su principal definición es que proporcionan excitación eléctrica, ganancia o control. Un ejemplo pueden ser los amplificadores operacionales, el biestable, el PLD, el diodo, la tarjeta FPGA, la memoria, el microprocesador, el microcontrolador, la pila, el transistor, etc. Y los componentes pasivos son los encargados de la conexión entre los diferentes componentes activos, asegurando la transmisión de señales eléctricas o modificando su nivel. Ejemplos pueden ser el condensador, la bobina, la resistencia, el memristor, etc. Y vamos a hablar sobre algunos cuantos. Sobre algunos de ellos vamos a empezar con el interruptor. ¿Qué es el interruptor? Pues es un dispositivo utilizado para desviar o interrumpir el curso de una corriente eléctrica. En resumen, on o off. Pueden ser automático, centrífugo, dieléctrico, etc. Este es el símbolo, este es un interruptor abierto y un interruptor cerrado, ¿no? Cuando está abierto no conduce, cuando está cerrado sí conduce la corriente eléctrica. Pasamos a el transformador. ¿Qué es el transformador? Pues muy fácil. Una definición muy simple es que aumenta o disminuye el voltaje. Entonces, si tenemos una señal de onda grande, por así decirlo, de entrada, y es un transformador reductor, su salida va a ser una onda pequeña, ¿no? El transformador no convierte corriente, solo disminuye o eleva esta, ¿no? Pero si entra una corriente AC, sale una corriente AC. El diodo. Acá tenemos ejemplos de diodo. ¿Y qué es esto? Pues es un dispositivo semiconductor que permite el paso de la corriente eléctrica en una única dirección. Permite el paso de la corriente eléctrica en una única dirección, con características similares al interruptor. Bien, aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de símbolo del diodo. Este es el más y el menos. Entonces por acá entra la corriente en una sola dirección, no puede entrar de la otra manera. Pasamos a el diodo LED. ¿Qué es el diodo LED? Es un dispositivo semiconductor también que emite luz. Esa es su principal diferencia en el otro. Emite luz cuando se polariza en directa y es atravesado por la corriente eléctrica. Entonces cuando la corriente eléctrica pasa a través del diodo LED, este emite luz, ¿no? Puede ser roja, blanca, amarilla, etc. Las resistencias. ¿Qué son las resistencias? Es un elemento pasivo que no genera intensidad ni tensión en un circuito, por eso se conoce como un elemento pasivo. En cambio, presenta una cierta resistencia al paso de la corriente, ¿no? Sus valores están dados en ohmios. Este es el símbolo del ohmios. Y lo conocemos por el código de colores. Es por este código conocemos el valor de la resistencia. Más adelante vamos a ver cómo es que podemos calcular el valor del dado en ohmios a partir de su código de colores. Acá está el símbolo, puede darse por ese, por las rayitas, o por este más simple. Potenciómetros. ¿Qué son potenciómetros? Una definición muy fácil es que son resistencias variables. Aquí está dos ejemplos de potenciómetros. Este es el actualmente más usado porque es más pequeño y se puede poner en cualquier placa o circuito, ¿no? Pero este también es muy usado. Pues se puede usar para fuentes, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo armar una fuente, cómo se usan los potenciómetros, etc. Su símbolo es una resistencia con una flecha, ¿no? O este también. Ahora, la fotorresistencia. Una fotorresistencia es un resistor
sensible a la luz que incide en ella. Es la principal definición de una fotorresistencia. Una fotorresistencia presenta un bajo valor si su resistencia ante la presencia de luz. En cambio, alto valor ante la ausencia de luz. Eso hay que tenerlo claro. Esta es una fotorresistencia. Y aquí está su símbolo. El condensador o capacitor. Bien, hay varios tipos de condensadores o capacitores. Puede ser el condensador electrolítico, el cerámico, hay otro electrolítico, el de tantalio, etc. ¿Qué es el condensador? Es un componente eléctrico que almacena cargas para utilizarlas en un momento adecuado. Esa es la principal definición. Y la capacidad de un condensador consiste en almacenar mayor o menor número de cargas cuando está sometido a la tensión. Por ejemplo, si un condensador de 1000 microfaradios va a almacenar mayor carga que uno de 10 microfaradios, ¿no? Que uno de 10 microfaradios. Entonces, este de acá almacena mayor carga que este de 10 microfaradios. Y también depende del voltaje al que pueda someterse. Por ejemplo, tú a un condensador le puedes someter un voltaje de 25 voltios y este es de 50 voltios, como este de acá. Pero si pasa los 50 voltios es posible que el condensador explote, ¿no? Pero si normal le puedes ofrecer 10 voltios, 5 voltios, 9 voltios, normal los va a resistir. Acá está el símbolo del condensador, el positivo y el negativo. Esos son los dos símbolos más usados. Ahora, los transistores. Los transistores es un dispositivo semiconductor que puede controlar una corriente muy grande a partir de una muy pequeña. Su principal, y por esto los transistores es muy común su uso en amplificadores de audio. Bien, los transistores tienen tres terminales: la base, el emisor y el colector. Y pueden ser NPN y PNP. ¿Cuál es la principal diferencia entre los dos? Entre los NPN, la flechita del emisor sale. En cambio, en el PNP, la flechita del emisor entra. Esa es la principal diferencia que nos vamos a diferenciar por el momento, ¿no? Ahora, los circuitos integrados. ¿Qué son? Pues es una pastilla muy delgada en la que se encuentra una enorme cantidad de dispositivos microelectrónicos interconectados. Otra definición también puede ser que el circuito integrado contiene en su interior una gran variedad de componentes en miniatura. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? En la vida real, y el símbolo este es un circuito integrado 555 con el GND, el voltaje, el reset, el output, etc. Más adelante vamos a ver cómo utilizar este circuito integrado. Bien, el relé. ¿Qué son los relés? Los relés sirven para activar un circuito que tiene un consumo considerable de electricidad mediante un circuito de pequeña potencia de 12 o 24 voltios que imanta la bobina, ¿no? Este es el símbolo de relé y pues aquí está el contacto común, normalmente cerrado y normalmente abierto, ¿no? Esos son los tres principales. Y por ejemplo acá está la bobina, ¿no? La bobina. Esta es la bobina en la que hablo acá. Pues, ¿cómo funciona el relé? Al meter una corriente por la bobina, los contactos abiertos se cierran y los cerrados se abren. Pasamos a las bobinas ahora. Acá hay muchos ejemplos de bobina, cómo pueden presentarse. Y pues, ¿qué son? Son componentes pasivos de dos terminales que generan un flujo magnético. Cuando se hace circular por ellas una corriente eléctrica. Acá está el símbolo de la bobina, muy sencillo. Y pues bien, eso ha sido todo. Espero que hayan podido conocer algunos componentes electrónicos, y más adelante vamos a profundizar más en ellos y ver para qué se usan, ¿no?
Gracias y nos vemos en la próxima.